Muy bien, chicos, continuamos con la quinta y última parte de nuestro tema, primer militarismo. Y ahora vamos a hablar del gobierno del general Felipe Santiago Salaverry. Recordemos que Felipe Santiago Salaverry era un hombre que trabajaba para el ejército de Luis José Orbegoso. Estaba bajo el mando del presidente Luis José Orbegoso. Felipe Santiago Salaverry es conocido como el presidente más joven del Perú. Aunque no haya sido reconocido constitucionalmente, ejerció el poder porque tuvo el apoyo de muchos sectores del Perú. Tan solo tenía 29 años y murió fusilado después de la batalla de Socabaya por el ejército de Santa Cruz, el ejército boliviano de Santa Cruz. Muy bien, damos así entonces paso a la última parte de nuestro tema. Recordemos que el primer militarismo no acaba con Salaverry, sino que continúa hasta los inicios del gobierno de Pardo. No, en este caso, que viene a ser el primer civilismo. Bueno, chicos, pasamos ahora a un breve recuento de la trayectoria de Felipe Santiago Salaverry. Él había estudiado en la Universidad de San Marcos, había estudiado en el Real Convictorio de San Carlos también, en el Colegio San Fernando, estudió ciencias, estudió artes, estudió filosofía, ¿no? Y era un hombre muy preparado, pero también a la vez un hombre muy ambicioso, no tanto por dinero, sino por ser consagrado en la historia del Perú como un héroe o como un gran caudillo. Bueno, en el año 1820, contando tan solo con 14 años, se presentó en el cuartel general de Huaura, donde estaba San Martín, para ofrecerse como soldado del ejército patriota, tan solo con 14 años. Bueno, ingresó como cadete en el batallón Numancia, que sirvió bajo las órdenes de Antonio Álvarez de Arenales, este hombre que también era el brazo derecho de San Martín, en la campaña a la Sierra Central, ¿no? Participó también en las batallas de Torata y Moquegua de la primera expedición a puertos intermedios que fracasó por el lado patriota. Recordemos que Salaverry lucha básicamente en el lado patriota. Los demás generales, Gamarra, Lamar, ¿no? Castilla, Orbegoso ya eran mayores en comparación de Salaverry. Por eso la frase de Salaverry siempre fue: la época es de los muchachos, aludiendo a su juventud y que son los jóvenes los que van a cambiar este país. Bueno, participó también en las batallas de Junín y también de Ayacucho, que le dieron la independencia a nuestro país. Tenemos la imagen acá de Felipe Santiago Salaverry del Solar, nacido en Lima en el año 1806 y murió en el año 1836, justamente antes que cumpliera los 30 años. Muy bien. Ahora, otros hechos importantes dentro de su biografía y trayectoria es que participó en la guerra contra la Gran Colombia, en la batalla de Saraguro y en la batalla del Portete de Tarqui, bajo órdenes de Lamar. Salaverry aceptó después de la guerra, aceptó la subprefectura y comandancia militar de Maynas, y es ahí donde se casa, ¿no?, con doña Juana Pérez. Él, de alguna manera, estuvo en las condiciones de rebelarse contra el gobierno de Gamarra, ¿no? Y fue encarcelado y llevado a la selva de Amazonas. Sin embargo, escapó y luego toma preso al prefecto de Chachapoyas. De esa manera es nuevamente encarcelado, ¿no? Otra vez que se revela también en Trujillo, ¿no? Es apresado por Francisco Vidal, un general gamarrista. Lo expulsan a Guayaquil, pero él retorna ya bajo el mando de Luis José Orbegoso. Recordemos que también participó en la batalla de Huaylacucho, al lado de Orbegoso, para vencer al gamarrista Pedro Pablo Bermúdez, y también fue, digamos, un personaje del famoso abrazo de Maquinguayo. Recordemos que era un hombre fiel a Luis José Orbegoso y luego se rebela contra él, ¿no? Una frase también muy conocida, aparte de la época de los muchachos, es esta, ¿no? Hágame coronel y yo me haré el resto. Es decir, usted ayúdeme un poquito y lo demás lo haré yo. Necesito un empujón. Eso es lo que quiso decir Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú. Tenemos su imagen y acá tenemos su firma, ¿ya? Ahora vamos a hablar del golpe de estado de Salaverry, ¿no? Mientras Orbegoso realizaba una gira en el sur para vencer los motines que hacía Agustín Gamarra, dejó en el cargo en Lima a Manuel Salazar y Baquíjano, como siempre lo había hecho, ¿no? Y a Salaverry, ¿no?, también acá en Lima, para defender la ciudad. Justamente sucede un problema en el Callao, en el Real Felipe, ¿no? Una revuelta, y Felipe Santiago Salaverry, que era el inspector del Ejército General acá en Lima,
Lima, ¿no? Va a solucionar ese problema y logra someter a los rebeldes. Sin embargo, aprovechó esta situación para declararse jefe supremo de la República el 22 de febrero del año 1835, bajo el pretexto de que el Perú se hallaba acéfalo, es decir, sin cabeza, sin presidente, porque Orbegoso se encontraba al sur, pero había un vicepresidente. Lo que había dicho Salaverry era falso, sí había un vicepresidente. Bueno, el norte y el centro rápidamente lo apoyaron con distintos documentos, pero el sur no, debido a que ahí se encontraba Orbegoso. Orbegoso mandó dos expediciones, uno al mando de Francisco Vallerriestra y el otro al mando de Domingo Nieto. Sin embargo, los dos fueron vencidos por Salaverry, que era un hombre de alguna manera que tenía mucha aceptación en la población, que debido era a un nuevo personaje, porque la población estaba cansada de los viejos políticos y militares que venían de la época colonial. Bueno, medidas del gobierno de Salaverry. Primero, ordenó la publicidad mensual de los gastos, ¿no? Que todo el presupuesto y lo gastado sea publicado. Ordenó la persecución resuelta al contrabando, ¿no? Aquellos productos que ingresan a un país y no pagan impuestos. Ordenó también la pena de muerte para los funcionarios ladrones, ¿no? Restableció el tráfico de esclavos. Bueno, eso es un aspecto negativo, ¿ya? Creó el famoso tribunal llamado Comisión de la Acordada. En este caso se iba a sentenciar rápidamente a aquellos que habían cometido un homicidio, un hurto o un delito, ¿no? Dentro del departamento de Lima. Luego esto se va a extender a otros departamentos. Estableció un Consejo de Estado con Luna Pizarro, es decir, un grupo de políticos que iba a asesorar. Si se dan cuenta, Luna Pizarro estaba prácticamente en todos los gobiernos, ¿no? Bueno, tuvo el propósito también de restablecer las relaciones con España, y para eso nombra como ministro a Felipe Pardo de Aliaga, un conocido intelectual limeño, ¿no? Que era poeta, dramaturgo de la corriente costumbrista. Sin embargo, no llegó a España, se quedó en Chile porque se fue a quejar justamente de la invasión de Santa Cruz. Ahora hablemos de un personaje, conocido como el bandolero, el negro León Escobar, que era líder de un grupo de bandoleros cimarrones, ¿no? Que atacaban a los blancos, a los españoles, criollos, en los caminos, ¿no? Salaverry, al iniciar la campaña en Arequipa, dejó en el mando como prefecto de Lima a José Ángel Bujanda, quien para resguardar la capital solo disponía de tan solo unos 40 soldados y menos de 100 infantes, o sea, hombres que recién se estaban preparando para ser soldados. Una mañana salió Bujanda con 40 jinetes, ¿no? Para atacar una montonera que se encontraba entre Surco y Miraflores, pero al retornar se encontró con el negro León Escobar, que había venido del distrito del Rímac, del barrio de Malambo, el barrio de Malambo, que era habitado básicamente por gente negra, ¿no? El negro León Escobar era capitán de una facción de bandoleros, ¿no? Cimarrones. Cuando llegó al palacio de gobierno, se sentó en el sillón presidencial, y hasta allí fueron algunos regidores de la municipalidad a pedirle que no haga excesos. Bueno, Escobar los recibió, los trató bien, pero le dijo que todo iba a estar bien si es que ellos le pagaban, ¿no? un cupo que no se llegó a pagar todo. Los regidores llegaron a pagar la mitad de lo que el negro León Escobar pedía. Después de 2 horas decidió marcharse de la ciudad, ¿no? Algunos historiadores consideran al negro León Escobar como el presidente negro del Perú, lo cual es totalmente anecdótico porque él nunca ejerció un cargo de presidente, solamente asaltó el palacio, ¿no? Y luego se retiró. Luego va a ser capturado y va a ser fusilado. La invasión boliviana al Perú. Orbegoso se replegó, en Arequipa y pidió auxilio a Santa Cruz, ¿no? En este caso, recuerden que la Convención Nacional había emitido un decreto por el cual el presidente podía pedir ayuda al gobierno boliviano para que entre con su ejército y acabar con la guerra civil, esta guerra civil que no acabó con el abrazo de Maquinguayo. Bueno, la intención obviamente de Santa Cruz y Orbegoso en el fondo era confederar al Perú y Bolivia en la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, Gamarra de alguna manera se vio traicionado por Santa Cruz porque habían tenido un preacuerdo para formar la confederación. Bueno, ante esto Gamarra se une a Salaverry para hacerle frente a Orbegoso y Santa Cruz. Gamarra fue el primero en enfrentar a las fuerzas bolivianas en la famosa batalla de Yanacocha en el Cusco el 13 de agosto de 1835. Acá Agustín Gamarra va a ser derrotado por el ejército santacruzino de Bolivia, ¿no? Así Salaverry de alguna manera se fue frente
justamente solo a Santa Cruz. Bueno, Salaverry había declarado justamente la guerra a muerte a Santa Cruz, ¿no? Y había dicho que iba a dar premios a quienes mataban la mayor cantidad de soldados bolivianos. Tenemos la imagen justamente de Salaverry, ¿no? Que va a la batalla y los encuentros que se dieron en aquel momento. Bueno, ahora un breve intermedio entre los finales de la batalla es que Salaverry atacó el puerto de Cobija, el puerto boliviano de Cobija. Inclusive en una sesión solemne arrastró, ¿no?, la bandera boliviana, ¿no?, ofendiendo a ese país. Salaverry luego abrió la campaña en el sur, con más o menos 5.000 soldados que lo seguían. Salaverry de alguna manera era un hombre muy elocuente, pero también a la vez un hombre muy intrépido, debido a que buscaba de alguna manera la respuesta de Santa Cruz, ¿no?, para que lo busque para las batallas. Bueno, Salaverry fue perdiendo terreno poco a poco, ¿no?, en la sierra sur del país, ya que los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno estaban a favor de la Confederación, estaban a favor básicamente de Santa Cruz. Bueno, cusqueños, arequipeños se fueron sumando a las huestes de los confederados, o sea, aquellos que querían la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz tomó la ciudad del Cusco, tomó la ciudad de Ayacucho y tenía un promedio de 8.000 soldados. A finales de 1835, los confederados de Santa Cruz toman el control de Lima. Básicamente, entonces, Salaverry se quedó aislado en Arequipa y aquí se va a dar las últimas batallas. Tenemos acá en imagen el puerto de Cobija en Bolivia. ¿Ya? Salaverry ocupó la ciudad de Arequipa, pero inmediatamente se retiró a las afueras porque había mucha hostilidad. La mayor cantidad de ciudadanos arequipeños querían la Confederación Perú-Boliviana. Y esto debido a que durante toda la época colonial, Arequipa, Cusco y Puno tenían un lazo comercial muy estrecho con Charcas o con el Alto Perú. De ahí que la población arequipeña, cusqueña, puneña se identifique mucho con la población boliviana. Debido a eso querían la unificación. Ahora, Salaverry persiguió al ejército boliviano de Santa Cruz y lo alcanzó justamente en el puente de Uchumayo. Y ahí se va a liberar la batalla del puente de Uchumayo el 4 de febrero de 1836. En esta batalla ganó a duras penas Salaverry a Santa Cruz. 3 días después se va a dar otra batalla, la batalla de Socabaya. En esta batalla sí fue vencido totalmente, definitivamente, Felipe Santiago Salaverry por Santa Cruz. Sin embargo, Salaverry logró escapar, pero el general Guillermo Miller, muy conocido en la historia en la época de la independencia, ¿no?, chicos, a ver, lo captura, ¿no?, y lo lleva sometido a Arequipa. Y aquí es enjuiciado y sentenciado a morir fusilado. ¿Cuándo fue fusilado? El 18 de noviembre del año 1536 en plena plaza arequipeña. Él, antes de ser fusilado, escribió 3 cartas. Una carta era su testamento, la otra carta era para su esposa Juana Pérez y la otra carta para la América, ¿no?, para toda la población de América que lo estaba juzgando y lo estaba sentenciando. Después de esto fue fusilado y justamente todavía sobreviviente, no alcanzó a decir algunas palabras, pero luego fue rematado. Actualmente los restos de Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del Perú, se encuentran en el cementerio presbítero Matías Maestro de Barrios Altos, en el centro de Lima. Bueno, tenemos justamente la imagen del puente de Uchumayo en Arequipa, escenario de la batalla, ¿no? Y chicos, hemos terminado la primera parte del militarismo, ¿no?, del primer militarismo, porque todavía nos falta desarrollar la Confederación Perú-Boliviana, el segundo gobierno de Agustín Gamarra, la época de anarquía y caos militar, y luego viene el gobierno de Ramón Castilla. Pero con Ramón Castilla se inicia una nueva etapa, el apogeo republicano, pero sigue siendo parte del primer militarismo. Bueno, el primer militarismo dura hasta el gobierno de José Balta. ¿Entendido? Muy bien, chicos, hemos terminado esta primera parte del primer militarismo y recuerden que hay una ficha que desarrollar, tienes que presentar y nos vemos en clases. Nos vemos, chicos, suerte, cuídense.